A lo largo de la historia reciente de la tecnología, hemos podido ir comprobando cómo el almacenamiento interno de un ordenador ha sufrido una evolución absolutamente imparable. Al comienzo, los discos eran de 3,5 pulgadas, un tamaño bastante considerable, y además la conexión era por puerto IDE, como podéis ver en esta imagen. Ya ese tipo de discos lógicamente desapareció. El siguiente paso fue este que tenemos aquí, un disco verdaderamente disco de 3,5 pulgadas, pero con conexión SATA. La conexión SATA ya dio un avance bastante considerable. Incluso todavía, por supuesto, tenemos discos en ese formato y no supone ningún problema. Una vez que este disco fue evolucionando, pasamos al de 2,5 pulgadas, también con conexión SATA y también verdaderamente un disco. El siguiente paso ya fue el SSD, también con conexión SATA y también de 2,5 pulgadas, pero que este realmente ya no es un disco. Los HDD sí heredan sus siglas del inglés y la última D sí significa disco, pero en este caso los SSD no son discos, son unidades. Solid State Drive. Estos discos son los que abundan más hoy en día, en el año 2025, son los que más se ven. Son discos que ganaron bastante en velocidad, en poco peso y en calidad en general, pero de un tiempo para acá la evolución ha sido imparable con el nacimiento de los discos duros M2, también conocidos con el nombre de NVMe. Fijaros el grosor que pueden tener. Estos discos son ultra rápidos y pueden tener una capacidad impresionante. Si hablamos de velocidad, que al fin y al cabo es lo que nos importa, los discos HDD alcanzaban una velocidad de escritura y de lectura en torno a los 100 megabytes por segundo. Estos rondan los 100 megabytes por segundo. Con la llegada de los SSD dimos un salto bastante considerable y la velocidad pasó a ser de casi 600 megabytes por segundo, 500 y algo. Lógicamente estábamos multiplicando la velocidad bastante. Pero atención, un disco M2 puede llegar y llega a 3.500 megabytes por segundo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a actualizar a mi ordenador sustituyendo los SSD por M2. Dentro, intro. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Nanometrismo. Hoy vamos a instalar discos M2 en mi ordenador. En concreto, me he decidido por la marca Bansuni, que es de bastante calidad. Vamos con el unboxing. Aquí tenemos ya nuestro nuevo disco, prácticamente invisible si lo pongo lateralmente, y eso que este modelo viene ya con disipador incluido. Vemos que en el paquete solo viene el disco, una pequeña guía de instalación y un paquetito con los tornillos y un mini destornillador. Este disco es un M2, como he dicho antes, un NVMe, y además es de 1 terabyte. Pero me voy a encontrar con un problema con el que seguramente también os encontraríais muchos de vosotros si quisierais hacer esto que voy a hacer yo. Y es que mi placa base, la motherboard de mi ordenador, no tiene conexión M2. ¿Cómo voy a conectar un disco M2 en un ordenador que no tiene conexión M2? Pues aquí tenemos la solución. Con este simple adaptador ya tenemos nuestro M2 dispuesto a conectarse a una PCI Express. Y sí, esta conexión la tienen todos los ordenadores.
Normalmente, si le has puesto a tu ordenador una tarjeta gráfica, además de la que ya trae interna, pues habrás ocupado una de ellas, pero es bastante difícil que un ordenador, aunque sea muy antiguo, no tenga al menos dos. De todas formas, aquí te dejo una imagen de la tarjeta PCI Express para que, si tu ordenador no tiene conexión M2, te asegures de que tu ordenador tiene una libre para poder adquirir el adaptador y de esta forma poder utilizar el M2. Hay que decir que el adaptador es súper barato y también es importante decir que con el adaptador no va a perder nada de velocidad. Es decir, si tu ordenador le va a dar 3500 megabytes por segundo a este M2, se lo va a dar igual con el adaptador. Vamos a la tarea de campo, que es lo que me gusta. Aquí tenemos a nuestro ordenador abierto y con su ranura PCI Express libre. Vamos a colocar el M2 con su adaptador teniendo en cuenta la patilla que tenemos a la derecha. Esa patilla debe entrar en su zona y podemos apretar sin miedo hasta oír el clic de que la patilla se ha cerrado. Ya estaría el trabajo físico realizado. Ahora solo nos queda el informático, el software. Vamos a ello. Una vez tengamos el ordenador arrancado con nuestro disco habitual y el M2 colocado en la ranura PCI Express, lo primero que tenemos que hacer es ver que el ordenador lo ha reconocido. Para ello pulsamos botón derecho en el inicio de Windows y vamos a Administración de discos y tenemos que ver que el M2 está perfectamente localizado. Bien, aquí tenemos mi disco C, que es un SSD de 1 terabyte, es el disco de sistema. Aquí tenemos el disco de datos, donde yo guardo los datos, que es otro SSD de 1 terabyte. Y aquí nos aparece el M2. Tengo que decir que todo esto que voy a explicar yo ya lo he realizado con el disco de 1 terabyte, así que la explicación la voy a hacer con otro M2, en este caso de 512 gigabytes, que sería este disco que tengo aquí colocado como F. Una vez que hemos visto que el administrador de discos me reconoce todo, lo primero que tenemos que hacer es eliminar todas las particiones que tenga. Debemos dejarlo completamente vacío, no solo de datos, sino también de particiones. Se podría hacer desde el de Windows, sí, pero vamos a utilizar otro software. Tenemos que buscar en la red esta aplicación llamada Macrium Reflect y le damos doble clic. Aquí también nos aparecen todos los discos que tenemos. Antes de actuar debemos estar bien seguros de cuál es cada uno. Este es mi disco de datos, este es mi disco de sistema y este, que en realidad está vacío, es el M2 con el que vamos a realizar la demostración. Y yo lo primero que quiero hacer es quitar todas las particiones. Para ello vamos a seleccionar nuestro disco sistema. Repito que hay que tener mucho cuidado con esto. Se trata de nuestro disco C, y nos va a salir debajo crear imagen de este disco, clonar este disco. Pues lo que vamos a hacer es clonarlo. Normalmente muchos de vosotros estaréis diciendo: yo no me meto en esto porque voy a tener después que instalar el sistema operativo, voy a tener también que instalar todas mis aplicaciones, meter de nuevo todas mis contraseñas, y la respuesta es no. Con este software vamos a hacer una clonación exacta de nuestro disco de sistema y os aseguro que en el nuevo disco nos van a salir las aplicaciones, los registros, absolutamente todo, exactamente igual que el anterior, solo que la velocidad la va a multiplicar por 6. Una vez que lo tengamos elegido, damos a clonar este disco. Y tenemos aquí el disco C como origen y tenemos que elegir un disco destino. Seleccionamos el disco destino, que va a ser el M2, el F. Y ahora ya tenemos aquí bastantes opciones. Como he dicho antes, sería mejor que no tuviera ninguna partición, así que se trata de borrarlo todo. Lo borramos todo. El disco ahora mismo está completamente vacío y lo único que hay que hacer es coger las particiones del disco C y arrastrarlas abajo. 1, 2 y 3. Si os fijáis, especialmente en lo que es el disco en sí, vemos una diferencia. Esa diferencia no es ni más ni menos que el disco C es de 1 terabyte y el disco donde lo vamos a copiar
es de 512 gigas, entonces nos sobra menos espacio, pero no hay problema por eso. Si los dos discos fueran iguales, nos saldrían absolutamente idénticas. Si fuera mayor este que el otro, solo tendríamos que ampliar el espacio y no sería ninguna dificultad. Una vez que tengamos todo de esta manera, le damos a siguiente, siguiente y a finalizar. Nos dice que si queremos realizar una copia de seguridad, guardar el archivo en una carpeta, no nos importa, le damos a OK y nos dice que el disco F va a ser borrado, evidentemente. Le damos a sobreescribir todos los datos y continuamos. Ya ha empezado creando los volúmenes y hay que esperar a que el progreso general llegue hasta el final. He visto vídeos en los que esto ha tardado más de 1 hora en realizarse. Cuando yo lo he hecho con el anterior, con el verdadero M2 de 1 TB, tardó exactamente 8 minutos. Vamos a ver lo que tardaría con este, que aunque es de menos capacidad, es el mismo tipo de M2. Como vemos, la clonación se ha completado en casi 22 minutos. En esta ocasión ha tardado más que la real que hice con el disco de 1 TB, pero aún así es un tiempo prudente teniendo en cuenta que ahora mismo tenemos el disco completamente clonado. Aceptamos, cerramos y aquí podemos ver cómo el disco C y el disco F ya están absolutamente idénticos, con la diferencia de que, como ya comenté, el C es de 1 TB y el F es de 512. Ya podemos cerrar el programa. Aquí también podemos comprobarlo, que ya tenemos tanto el disco C como el F clonados. Y ahora voy a apagar el ordenador, voy a retirar el disco C y vamos a ver si arranca con el F, que debería pasar a llamarse C. Pero antes hay que decir que vosotros, los que estáis viendo este vídeo, tenéis una suerte, y es que estáis en el mejor canal Nanometrismo y os voy a dar todo masticado. El Macrium Reflex clona el disco, absolutamente perfecto, con todas las aplicaciones, los registros, las contraseñas, todo, pero yo personalmente me he encontrado con un problema, y es que igual me falla algún tic que haya que marcar, no lo sé, pero no le transmite arranque al disco. Yo he encontrado la solución y es a través de la aplicación Minitool Partition Wizard. Esta aplicación es capaz de transmitir el arranque al disco nuevo. Aquí vemos que dice asistente de migración de sistema operativo. Y ahora me dice aquí: A. Quiero sustituir mi disco de sistema por otro disco duro. B. Me gustaría copiar mi sistema operativo a otro disco duro y conservar el disco duro original en mi ordenador. Vamos a dejar la A seleccionada. Siguiente. Y le decimos que queremos pasarlo al disco 3, al de 512 GB. Siguiente. Me dice aquí todos los datos del disco serán destruidos. Cuando nos dice esto, no debemos asustarnos, porque lo único que va a destruir o a copiar es la partición de arranque, no lo demás. Así que le damos así, y aquí lo vemos, está marcado solo la partición, y aquí va a ocuparnos solamente el mismo espacio que ocupa en el disco original. Sin miedo, le damos a siguiente. Y este programa no hace nada hasta que le des aquí debajo donde dice aplicar. Le damos a aplicar, nos dice que cerremos todas las aplicaciones. Me encuentro con el problema de que tengo abierta la aplicación de captura de pantalla, pero voy a arriesgarme. Ustedes, si lo vais a hacer, cierren todas las aplicaciones. Bueno, ya he terminado de transferir el sistema y ahora sí, se supone que los discos C y F están clonados y a la vez también el F va a tener arranque. Así que ahora sí, voy a apagar el ordenador y vemos si efectivamente arranca con el M2. Una vez que ya hemos transferido el arranque a nuestro nuevo disco M2, vamos a encenderlo, damos al pulsador
vemos como el disco, que ya hemos dicho muchas veces que no es un disco, se inicia en verde y pronto empieza a parpadear también en rojo, y eso significa que ya está arrancando desde esa unidad. Y voilà, ya está todo correcto. Como colofón a este nuevo gran vídeo del canal, vamos a retirar el M2 que nos ha servido para hacer el tutorial y lo vamos a sustituir por el que va a ser mi verdadero disco C, mi verdadera unidad de arranque. Lo mismo que habéis visto que he hecho con este de 512 GB, lo hice previamente con este para no realizar un vídeo de este tipo a ciegas. Vamos ahora sencillamente a retirar el disco, que ya hemos dicho que no es un disco, del adaptador, y quiero que veáis cómo se coloca, que sería exactamente igual que si tu ordenador tiene conexión M2. Se introducen los pines un poco inclinados, se bajan y se alinean de forma que el tornillo quede ajustado a la base. Metemos el tornillito por detrás y ahora solo hay que ir ajustando, incluso manualmente, el tornillo que va a sujetar a nuestro disco. No utilizo ni siquiera el destornillador porque no lo considero necesario. Ahora solo queda volver a conectarlo, retirar el SATA, y quería deciros que en la mayoría de los vídeos que veáis de este tipo os van a decir que este disco, el que era antiguo C, lo podéis formatear para utilizarlo como disco de datos. Pero yo, como el ordenador ya tiene otros discos, lo que voy a hacer con este es reservarlo como copia de seguridad y respaldo para mi ordenador. En el momento que yo lo introduzca y le ponga en la BIOS que arranque a través de él, tendré las mismas aplicaciones y el mismo ordenador en general que tenía antes de toda esta operación. Con lo cual, este disco lo voy a guardar tal cual. Y este otro es el que sí voy a utilizar con otro adaptador para las dos carpetas que me van a suponer un mayor beneficio usando su velocidad, como os podéis imaginar que será la carpeta donde guardo y donde edito los vídeos del canal, y además también irán aquí todos mis juegos. Por supuesto que con 512 GB tendré suficiente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si pensáis hacer algo así en vuestro ordenador, mirar este vídeo con calma porque seguro que os será de ayuda, y recordar que colocando un M2 incluso con adaptador a PCI va a ser como tener un ordenador nuevo, porque va a ir súper rápido en comparación incluso con un SSD SATA, y no tendréis que complicaros con instalar sistema operativo, aplicaciones, registros, contraseñas, porque todo va a quedar idéntico gracias al vídeo que hemos visto hoy. Sin más, deciros que me ayudáis bastante viendo los vídeos completos, dándole a me gusta, suscribiéndose al canal, y nos vemos en el próximo vídeo.